El artículo que nos ha tocado es el procesamiento de plumas. La industria avícola ha ido creciendo con el paso de los años, sin embargo esta genera grandes volúmenes de residuos, dentro de los cuales se encuentran las plumas. Las plumas pueden ser aprovechadas como un subproducto debido a que tienen en su composición 80% de queratina. La queratina es una proteína que puede ser utilizada en la industria cosmética. Es debido a ello que en el artículo se evalúa una forma de procesamiento de plumas de pollo de la raza Cobb para la obtención de queratina como alternativa de aprovechamiento. Esta obtención de la queratina se da a través de un proceso químico en el cual se utiliza sulfuro de sodio y peróxido de hidrógeno en las proporciones de 3 y 2 mililitros, respectivamente. Estructura y características bioquímicas de la queratina. La queratina es una proteína que se presenta en forma de microfibrillas. Estas están formadas por cadenas de aminoácidos que se enlazan entre sí formando fibrillas. Está compuesta básicamente por un aminoácido de alto contenido de azufre. Existe la queratina blanda y la queratina dura. La queratina blanda tiene entre un 2 y 4% de azufre, mientras que la queratina dura tiene entre 15 y 18% de azufre en su composición. La queratina se presenta en la piel, en el cabello, en los cuernos, en las pezuñas, en la lana, en la pluma y en otros. Estructura primaria. En la estructura primaria se nos indica la secuencia y cuáles son los aminoácidos que conforman a esta proteína. Como se puede observar en la figura, la proteína está conformada por glicina, isoleucina, valina, ácido glutámico, cistina, que con otra cistina forma puentes disulfuro, la alanina, serina, valina. La conformación de la proteína está dada por 7 aminoácidos en sí. Estructura secundaria. En la estructura secundaria podemos observar la forma que toma la proteína en el espacio. Dentro de ella se encuentra la conformación alfa-hélice y lámina beta o beta plegada. Dentro de la conformación alfa-hélice hay una unión de puentes de hidrógeno entre un aminoácido y el cuarto que sigue en la hélice. En sí, entre el terminal amino y el grupo carboxilo de estos aminoácidos. Estos enlaces son intracaterianos, mientras que en la lámina beta los enlaces son intercaterianos. Estructura terciaria. Esta se da debido a la interacción de los grupos R de los aminoácidos. La cadena polipeptídica se pliega determinando una intrincada estructura tridimensional. Primero se tiene un protómero que es una espiral de alfa-hélice. Este protómero se une a otro para formar un dímero. El dímero es el primer precursor de la gran molécula de queratina y se realiza una unión de una manera muy concreta entre subunidades básicas y subunidades ácidas, de tal manera que haya un equilibrio entre ambas. Posteriormente estos dímeros se unirán con otros dos para formar tetrámeros, los cuales en multitudes nos formarán protofilamentos, que en grupos de 4 formarán protofibrillas, los cuales, como se mencionó en la diapositiva número 3, forman microfibrillas como si fueran una soga. Reacciones químicas de la queratina. La queratina presenta propiedades exclusivas como proteína, debido a la presencia de enlaces tales como, entre estos hemos considerado 4 tipos de enlaces. El primero vendría a ser los enlaces amídicos. Estos enlaces unen a los aminoácidos
la función de querer formar cadenas, una cadena principal. Estos, sus características principales son de que son muy sólidos y se rompen con soluciones acuosas, más que todo concentradas de ya sea ácidos y bases fuertes. Después hablaríamos de los puentes salinos. En los puentes salinos nosotros vamos a formar entre los grupos tanto ácidos como básicos de las cadenas laterales. Entonces, cuando alguno de estos grupos que nosotros tenemos, tanto ácidos o básicos, terminan como grupos sobrantes, no forman este enlace amídico que nosotros queremos formar y a la vez están cerca uno del otro. Entonces, ¿qué pasa? Se origina una atracción entre las cargas o también llamadas atracciones electromagnéticas. Enlaces disulfuro es la unión que va a existir entre dos átomos de azufre de la molécula de la cistina. Este enlace es una unión fuerte, en la cual la molécula alfa-queratina suele existir en un puente de este tipo cada 4 vueltas de la espiral existente. Ahora vamos a hablar sobre los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno específicamente se originan por la atracción de los átomos con alta polaridad negativa al hidrógeno que tiene una polaridad positiva. Entonces, los puentes de estas cadenas no van a ser rectilíneas, sino van a ser de tipo helicoidal. Aparte que estos van a girar en sí sobre sí mismos, tipo como una cinta enrollada, van a estar girando sobre este tipo de cinta. Entonces aquí justamente la molécula que hablamos de la alfa-queratina va a estar en las uniones débiles en relación con justo los aminoácidos, o sea, la unión de los aminoácidos que va a haber entre estas uniones débiles y se van a romper con muchísima facilidad, especialmente cuando se mojan con agua o debido a un estiramiento. Ahora, las cadenas que nosotros vamos a tomar en sí van a ser de un tipo de forma aplanada o si no también de forma estirada, ya que esta forma es específicamente de la molécula de la beta-queratina, que este tipo de molécula no es estable y por lo general nosotros la solemos encontrar en lo que es el cabello y tiende a recuperar justo la posición que nos deja la molécula de la alfa-queratina. Entonces ahora vamos a hablar de las reacciones mismas, que vendrían a ser, por ejemplo, la hidrólisis de esta queratina. Entonces nosotros vamos a tener la queratina con agua que nos va a dar un tipo de hidrólisis en los enlaces disulfuros de la cisteína para poder nosotros quizás poder producir lo que es la cisteína, tiol y el ácido sulfénico. Entonces, como se fijan acá en la pantalla, estamos teniendo lo que es la molécula de la cisteína, la cual vamos a unirla con el agua. Entonces, al momento de hacer reaccionar la molécula de la cisteína con el agua, nos va a dar como producto una cisteína más el ácido sulfénico que nosotros vamos a querer obtener. Vamos a hablar sobre la reducción de la queratina, pero con el sulfuro de sodio. Entonces, en este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que el sulfuro de sodio, a comparación de la hidrólisis de la queratina, nos va a ayudar a la favoración de esta misma, debido a que nos vamos a basar en el hecho de poder tener reacciones consecutivas. Entonces, cuando nosotros tenemos el sulfuro de sodio que va a estar disuelto en agua, nos va a producir la molécula del sulfidrato de sodio. Ahora, y más que todo tenemos que tener en cuenta que este va a producirse en un medio básico. Como ven acá justamente la reacción del sulfuro de sodio más el agua nos va a producir esta molécula de sulfidrato de sodio más un hidróxido de sodio. Ahora, después de haber sucedido esta reacción, vamos a darnos cuenta de qué vamos a hacer. El sulfidrato de sodio va a reducir a la cistina a cisteína. Entonces, justamente como vemos acá en la diapositiva, vamos a tener esta molécula de cistina que haciéndolo reaccionar con el sulfidrato de sodio, nos va a producir la molécula de cisteína más un sulfano. Entonces, ahora a continuación lo que nosotros vendríamos a hacer es que también con este mismo sulfidrato de sodio que ya teníamos,
vamos a reducir los ácidos sulfénicos que nos va a dar, ayudando justamente a la hidrólisis de esta misma reacción. Como ven entonces, acá tenemos el ácido sulfénico y vamos a hacerlo reaccionar con un sulfidrato de sodio, produciéndonos así otra cisteína y otro sulfano más. Por eso es de que justamente nosotros utilizamos esta reducción de la queratina con el sulfuro de sodio. Gracias al sulfidrato de sodio, nosotros vamos a propiciar en sí el siguiente equilibrio. Pero debido a que la molécula del sulfuro de hidrógeno es un gas y que este mismo va a salir del sistema, el equilibrio que nosotros queremos lograr se va a desplazar hacia el lado derecho, produciendo en sí, lamentablemente, un gasto mayor de la molécula del sulfidrato de sodio. Entonces, como ven, nosotros vamos a tener la molécula de cisteína y vamos a seguir haciéndolo reaccionar con el sulfidrato de sodio. Ahora, esta molécula resultante que nos va a dar conjunto con el sulfuro de hidrógeno, vamos a tener que además tener un medio básico para que justamente este pueda favorecer la neutralización que nosotros estamos propiciando acá en la siguiente imagen. Entonces, una vez de que nosotros propiciemos esta neutralización hasta donde nos quede la molécula de la cisteína todavía siendo neutralizada con una molécula de agua, vamos a ver que por el otro lado, la presencia de la base hidróxida que vamos a tener, que va a dar otras reacciones, corresponden en sí al mecanismo de Swan, en el cual nos va a dar el rompimiento de los grupos disulfuro que nosotros queremos de la queratina, terminando así este tipo de reacciones. Procedimiento experimental. Preparación de materia prima. El primer paso es sumergir las plumas de pollo en éter durante 24 horas para eliminar las manchas y grasas que contiene esta. Luego se lava con agua y detergente para eliminar los residuos de éter. Posteriormente se extienden en un papel aluminio y se lleva a la estufa a una temperatura de 50 grados por 45 horas. Luego se conserva las plumas a temperatura ambiente en un recipiente hermético. Obtención de queratina por método de sulfuro de sodio. El primer tratamiento que se da es con sulfuro de sodio. Se adicionan 5 gramos de las plumas en un frasco de polietileno seco con 100 mililitros de solución acuosa de sulfuro de sodio, agitando durante 24 horas a temperatura ambiente. Luego se le adiciona, luego de la suspensión obtenida, se filtra y se le adiciona el peróxido de hidrógeno. La mezcla se agita por 50 minutos a temperatura ambiente. Seguido de esto, la mezcla agitada se le adiciona ácido sulfúrico al 20% hasta lograr un pH de 4.8. La suspensión formada se decanta por 48 horas y posteriormente se filtra. El sólido separado se lava con agua destilada y se filtra. Para neutralizar esta solución, se le adiciona hidróxido de sodio 0,1 normal y se deja en reposo por 48 horas. La suspensión se filtra, se agita por 2 horas y se decanta por 24 horas. Seguidamente se filtra la suspensión en papel y el filtrado se afora a 200 mililitros. Esta es la solución acuosa de queratina obtenida de acuerdo con el procedimiento según por Florido. Métodos de solubilización. Para obtener la queratina de las plumas de pollo son realizadas con 3 métodos de solubilización. Mejor dicho, entran por 3 tratamientos. La primera es hidrólisis alcalina con una solución de sulfuro de sodio. Este va a actuar como agente reductor, rompiendo los enlaces disulfuro de la proteína. El segundo tratamiento que se le da es con solución alcalina de peróxido de hidrógeno. Esta solución proteica es filtrada y almacenada de la misma forma que se realizó en la primera solubilización.
La tercera etapa pasa por una hidrólisis ácida, en la cual se utiliza el ácido sulfúrico para romper los enlaces más difíciles y reducir la cadena de aminoácidos. En la cuarta etapa se procede a neutralizar la solución ácida con hidróxido de sodio. Métodos analíticos. El método analítico utilizado para la determinación de proteína es mediante el método de Kendall AOAC 928.8. Esta técnica se dirige principalmente a las proteínas en una mezcla con ácido sulfúrico en presencia de catalizadores. El segundo método utilizado es el método AOAC 925.23. Para realizar el cálculo del contenido de sólidos se utilizó la siguiente ecuación, donde M sólido es el peso del contenido de sólidos totales en gramos y M solución es el peso de solución de la queratina. Estos dos son divididos y multiplicados por 100. La densidad de la solución. Para hallar la densidad de la solución se utiliza el método pignómetro, siguiendo la metodología AOAC 962.37. Finalmente, la determinación del índice de refracción se sigue con el método descrito AOAC 940.3. Resultados y discusión. Después de los análisis, los datos mostraron un contenido promedio de 75.97% de proteína. Esto ratifica que las plumas tienen un alto contenido de proteína. Los resultados muestran una tendencia donde la máxima cantidad de proteína hidrolizada se presenta en el tratamiento sulfuro peróxido, comparado con los otros tratamientos. Es fundamental el proceso de caracterización de la materia, ya que aquí se van a analizar los parámetros físico-químicos de la muestra previamente obtenida. Aquí se analiza el porcentaje de aceite, grasas y proteínas contenido en las plumas de pollo, teniendo en cuenta que si es mayor el porcentaje de grasas, supera el 3%, esto va a impedir la reacción. De la misma manera se realiza la determinación de proteína, el cual finalmente se demuestra la cantidad de material proteico hidrolizable. La hidrólisis obtenida permite que el producto pueda ser purificado para utilizarlo como materia prima para distintas finalidades, disminuyendo el impacto ambiental como también generar ingresos económicos. En cuanto a la aplicación de beneficios de costo, esto se puede llevar a una ejecución a nivel industrial, ya que este proyecto es viable, y también que la queratina cosmética tiene características muy similares a la del producto comercial.